Conexiones Artificiales les da la bienvenida. Tenemos aquí unos documentos que detallan el esfuerzo por reconstruir un evangelio, uno perdido o apócrifo. Se llama Evangelium Luciferi Luminis Ferentis, y la misión hoy no es leerlo todavía, sino entender cómo se armó, pieza por pieza. Es como una arqueología de las ideas. Me parece fascinante. Y lo que más llama la atención de estos documentos es la transparencia. Sí. No solo te cuentan la historia, explican de dónde sale cada idea con una claridad, casi científica. Como si un chef nos diera la receta, pero también el porqué de cada ingrediente. Justo así. Y esa receta, como dices, tiene un sistema muy claro para clasificar todo. Las 3 categorías. Precisamente. Entenderlas es la clave de todo. La primera son los hechos verificables. O sea, los datos duros. Exacto. Citas de textos antiguos, datos históricos, principios científicos, los ladrillos, digamos. Luego, la segunda, síntesis interpretativa. Y aquí es donde se pone creativo el asunto. Donde se conectan los puntos. Sí, tomas un ladrillo de aquí, otro de allá, quizá uno de la mitología y otro de la física. Y creas un arco, un significado nuevo. Y la tercera es la construcción narrativa. Este es el cemento, ¿no? Los diálogos, las descripciones, lo que le da esa forma épica y coherente. Ok, entonces vamos a desglosar esto. Es como ver el mapa genético de la idea antes de que nazca. Empecemos por el principio de esta reconstrucción. El primer libro se llama En el principio era la música. Y la fuente dice algo que de entrada me causa un poco de escepticismo. Afirma que el 70% de este capítulo se basa en hechos. Entiendo. Pero, ¿cómo? Si la idea central es Lucifer como director de música celestial, suena pura poesía. Sí, entiendo la duda. Suena a licencia poética, totalmente. Pero fíjate que anclan esa idea en un hecho verificable muy específico. A ver. Citan Ezequiel 28:13. Es un pasaje que dice, y cito de memoria, algo como: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, no se lo inventan, está en el texto. No se lo inventan. Y a partir de ahí hacen lo que llaman una inferencia válida. Si le prepararon varios instrumentos, pues su rol no era el de un simple músico, sino un director, un coordinador. De acuerdo, puedo seguir esa lógica. Es una interpretación, pero parte de algo concreto. Pero aquí es donde dan un salto que a mí me parece enorme. Conectan esa imagen bíblica con la física cuántica. Ajá. Con la idea de que la realidad son vibraciones. ¿Cómo justifican ese puente entre teología antigua y física del siglo XXI? Y esa es la pregunta clave. El documento es muy honesto al respecto. Lo clasifica como una síntesis interpretativa. No dice que Ezequiel supiera de física cuántica. Claro. Lo que argumenta es esto. Tenemos un hecho A, la tradición mítica que asocia a este ser con la música. Y tenemos un hecho B, la ciencia moderna que postula que el universo es vibración. La síntesis no dice que uno cause al otro. Dice que vistos juntos apuntan a un patrón, a una resonancia. O sea, es una forma de decir, qué curioso que esta intuición ancestral de un universo musical Exacto. resuene con lo que hoy nos dicen los aceleradores de partículas. Es una conexión poética, pero anclada en 2 datos reales. Exactamente. Se trata de encontrar esos patrones. Y esa misma técnica la usan para desmontar narrativas muy arraigadas. Y hablando de narrativas arraigadas, vámonos a la más icónica de todas, me imagino. El Jardín del Edén. Uf, sí. El libro tercero de esta reconstrucción se llama El regalo prohibido. Y claro, tienen que abordar la escena de la manzana. ¿Cómo se desmonta algo tan fundamental? El primer hecho verificable es uno que se nos escapa a casi todos. En el Génesis, la Biblia nunca menciona una manzana. Espera, ¿cómo? Tienes razón. Dice el fruto del árbol del conocimiento. Exacto, una descripción genérica. La manzana la asumimos por siglos de arte y cultura popular. Vaya. ¿Y se sabe de dónde salió esa imagen tan específica de la manzana? Aquí entra el segundo hecho, uno filológico, de la lingüística,
La teoría más aceptada es que viene de un afortunado o desafortunado juego de palabras en latín. Un juego de palabras. Sí, cuando se tradujo la Biblia a la Vulgata latina, la palabra malum, con A corta, significa mal, maldad. Pero malum, con A larga, significa manzana. No puede ser. Me estás diciendo que una de las imágenes fundacionales de la caída del hombre Ajá. Se pudo haber construido sobre una coincidencia fonética en latín. Eso es, vertiginoso. Es una posibilidad muy real que señalan los lingüistas. Y la reconstrucción usa este hecho como una puerta. Si el símbolo de la manzana malvada es una construcción cultural, quizás toda la idea de una caída también lo sea. Y a partir de ahí proponen otra cosa. Exacto. Introducen una interpretación alternativa, basada en corrientes gnósticas que también están documentadas históricamente. ¿Y cuál es esa interpretación? Que no fue una caída en el pecado, sino un ascenso a la conciencia. Que el conocimiento del bien y del mal, la dualidad, no es una maldición. Es el requisito para ser un individuo autónomo. Entonces la serpiente en esa lectura no es un tentador, Sino un liberador, un maestro. La fuente clasifica esta idea no como un hecho, sino como una interpretación alternativa coherente, lógica. es una relectura radical. Y esto me lleva a que, si la tesis es que la historia se ha distorsionado, deben señalar un momento un culpable. Sí, claro. El libro séptimo se llama La verdad distorsionada y hay un capítulo con un título que suena a pólvora, La conspiración de Nicea. Sí, el título es provocador, pero su argumento, según ellos, se apoya casi en un 90% en hechos históricos y lingüísticos. El concilio de Nicea. El primer concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo, un evento histórico real convocado por el emperador Constantino. Ahí se empezó a decidir qué libros entraban al canon bíblico y cuáles se quedaban fuera. Ok, excluir libros es una decisión editorial masiva, pero la fuente sugiere que la manipulación fue más sutil, a nivel de palabras. Ese es, yo creo, el punto más fuerte de su análisis filológico. Se centran en la transformación de un término. El hebreo shatán. Shatán. En el Antiguo Testamento original, shatán no es un nombre propio. Es un título, una función. ¿Como el presidente o el gerente? Exacto. Significa el acusador, el adversario o el fiscal. El mejor ejemplo es el libro de Job. Ahí Shatán es un ángel de la corte celestial. Su trabajo, asignado por Dios, es poner a prueba a los humanos. O sea, no es un rebelde, es un empleado. Es un empleado haciendo control de calidad, por así decirlo. Entonces, ¿cómo pasamos de un fiscal celestial al príncipe de las tinieblas? Es un cambio de carrera drástico. Ocurrió con la traducción. La reconstrucción argumenta que cuando Shatán se tradujo al griego como diabolos y luego se transcribió al latín como Satanás, perdió su sentido de rol y se convirtió en un nombre propio. Y se convirtió en la identidad de una sola entidad maligna. Precisamente, se necesitaba un villano claro para que la historia funcionara, ¿no? Una narrativa simple de bien contra mal. Y al crear un enemigo cósmico, generas la necesidad de un protector cósmico. Justo ahí, la reconstrucción argumenta que fue una decisión deliberada para consolidar una narrativa de poder. Y esto se conecta con los libros que dejaron fuera. Claro, el principal que citan es el libro de Enoc, un texto judío muy popular antes del cristianismo. Que habla de los vigilantes. Exacto, de los vigilantes. Ángeles que bajaron y enseñaron a la humanidad conocimientos avanzados. Metalurgia, astronomía, cosmética. En esa narrativa no son demonios, son maestros, aunque transgresores. Al excluir ese libro, eliminaron esa visión de los ángeles como portadores de conocimiento. Y reforzaron la idea de que cualquier conocimiento fuera del dogma era peligroso, de origen maligno. Vemos el patrón. Simplificar la narrativa, eliminar ambigüedades. Pero hay otro pilar. ¿Cómo se transmite el conocimiento sin intervención divina? Usan unos ejemplos que de entrada me parecieron extrañísimos. Sí, aquí es donde la síntesis interpretativa se pone más audaz. Para ilustrar que el conocimiento se puede transmitir culturalmente, citan casos científicos del mundo animal. El de la chimpancé Washoe. El más impactante y mejor documentado.
En los 60s le enseñaron a Washoe lenguaje de señas americano. Aprendió cientos de señas. Sí, Pero lo crucial para el argumento vino después. Washoe adoptó a un chimpancé bebé, Lulis. Y los investigadores decidieron no enseñarle señas a Lulis directamente. querían ver si la cultura se transmitía. Y se transmitió. Sin ninguna intervención humana, Washoe y los otros chimpancés le enseñaron a Lulis. Es un caso documentado de transmisión cultural de conocimiento. De acuerdo, pero mi primera reacción es, ¿qué tienen que ver los chimpancés con ángeles? El salto parece enorme. Y lo sería si la comparación fuera literal, pero es una analogía de mecanismos. No dicen que los vigilantes fueran primates. Entiendo. Usan a Washoe como una prueba de principio. Demuestra que la transmisión de conocimiento complejo como un lenguaje es una propiedad natural de la vida consciente y social, no es un milagro. Es un argumento para naturalizar lo que se ha visto como sobrenatural. Justo. Y para reforzarlo, mencionan también la epigenética. ¿Qué es la idea de que las experiencias pueden dejar marcas químicas heredables en el ADN? Exacto. Otra vez, es un mecanismo biológico que apoya la idea de una cadena de conocimiento que no depende de revelaciones divinas. Entonces, después de todo este recorrido, queda claro, esta reconstrucción, el Evangelium Luciferi, no se presenta como una novela inventada de la nada. Para nada. El documento insiste una y otra vez en que es un trabajo de ensamblaje. Cada idea central está anclada en una fuente verificable. En uno de esos ladrillos que decíamos. Sí, lo del músico en Ezequiel, los vigilantes en el libro de Enoc, el cambio de Shatán a Satán en la historia de la lingüística, la transmisión de conciencia en casos científicos como el de Washoe. De modo que la ficción, la construcción narrativa, los diálogos, las escenas, no es el fundamento. Es el tejido conectivo. Es el pegamento que une todos esos puntos de datos en una saga épica. Pero las vigas maestras de la estructura son fragmentos que ya existían, dispersos por nuestra cultura. Hemos visto los planos, hemos entendido la metodología. Es como haber estudiado el mapa antes de buscar el tesoro. Y creo que esto nos prepara perfectamente para lo que viene. Hemos analizado el ADN de la idea. Ahora podemos conocer a la criatura. Exacto. Y por eso, en las siguientes transmisiones, con esta base ya bien entendida, ahora sí que vamos a explorar el texto del Evangelium Luciferi Luminis Ferentis directamente. Nos sumergiremos en sus pasajes, pero ya sabiendo de dónde viene cada concepto. Y para dejar una idea en el aire, una pregunta para reflexionar. Si un texto como este, con una narrativa tan potente, puede ser reconstruido a partir de evidencia que ya existe, esto plantea algo importante, ¿no? ¿Cuántas otras narrativas, cuántas verdades perdidas podrían estar ahí, esperando ser ensambladas con la información que ya tenemos, escondida a plena vista?